buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos el gran estudio bíblico, donde Dios tocará nuestras vidas y tocará nuestro interior y hará un encuentro personal con cada uno de nosotros. Hoy comenzaremos el gran estudio bíblico con Sonia Martín del Águila, y así que alistar boli y Biblia para comenzar ese gran estudio. Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Así es, como dice Miguel, ya estamos a viernes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y qué mejor que empezar este estudio bíblico orando. Sí, es verdad, hoy estoy en el coche, es verdad, pero Dios tiene una palabra específica para mi vida y para la tuya. Es una palabra que empecemos a dar la semana pasada, es una palabra que podríamos estar hablando muchas semanas y vamos a empezar orando. Vamos a darle las gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de leer, porque Él nos da la oportunidad de tener su palabra entre nuestras manos en nuestro día a día, porque Él nos da la oportunidad de poder interpretar y descubrir aquello que Él quiere. Así que, Señor Padre, te doy las gracias. Gracias por la oportunidad que me das de haberme preparado este estudio bíblico, de poder dar este estudio bíblico, Señor, sin importar dónde estemos, si estamos en casa, si estamos en el coche, si estamos en un parque, si lo importante, Señor, es tú y tu Espíritu. Así que yo ahora te pido que yo sea un canal limpio, Señor, que yo sea un instrumento en tus manos, Padre, donde tú vas a usar y donde vas a hablar a mi corazón y al de mis hermanos. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy es la segunda parte del estudio bíblico de los fariseos. ¿Y de qué vamos a hablar? Primeramente vamos a refrescar la memoria y vamos a hablar de quiénes eran los fariseos. Los fariseos entonces se les conocía como un grupo religioso. Era una secta, era un movimiento social de pensamiento obligado. Cuando estamos en lugares, independientemente de donde estemos, incluso iglesias, que eso es lo que es más complicado o más peligroso, cuando hay un movimiento social, pero es obligado pensamiento, es repetir patrones, tenemos que tener cuidado, porque los fariseos, de mente, de conocimiento, de costumbre, eran judíos. Pero tenían influencias políticas, sociales, de pensamiento obligado. Tenemos claro, hay un personaje súper claro, que creo que la semana que viene vamos a hablar de él, que era Pablo. Pablo, el gran Pablo que tanto nos gusta, Pablo que tanto conocemos de las epístolas, ese mismo Pablo, antes de tener un encuentro con Dios, antes de convertirse al cristianismo, era un fariseo. Él pertenecía a ese grupo social, a ese grupo religioso, a esa secta, a lo que le quieras llamar. Los fariseos se les describía o se les... es que no sé cómo decirlo. Se les describía o se les reconocía como personas que se consideraban superiores a los demás. Se les consideraba superiores a los demás, pero no porque lo fueran. Ni en conocimiento, ni en actitud, ni en pensamientos, ni en nada. Era porque eran personas de apariencia y les gustaba aparentar tenerlo todo. Como dijimos la semana pasada, iban por los mercados, por las plazas, y ellos no eran personas sencillas, ellos iban con las ropas, con joyas, y a ellos les gustaba hacerse ver. Y la oración típica de los fariseos, estamos hablando del grupo de entonces, de ese grupo religioso, era la que tenemos en la palabra de Señor, gracias porque yo no soy como ese. Gracias porque yo no tengo ese pecado. Gracias porque yo no actúo como aquel otro. Y este es
la introducción de esta palabra que ya directamente nos habla de lleno a nuestra vida. No repetiré lo de la semana pasada. Ahora vamos a leer un capítulo de la palabra donde nos va a ayudar a entrar en materia. Nosotros pertenecemos a movimientos sociales con pensamiento obligado. Estás en un grupo de amigos donde estás obligado a quedar bien, a hacer aquello que ellos quieren que hagas para ser aceptado. ¿Estás con un chico o chica porque queda bien entre tu grupo de amigos? ¿Estás en una iglesia que se llama iglesia, pero no se hace lo que Dios y su palabra dicta y se hace lo que los demás exigen? Hemos de pensar. ¿Tenemos influencias espirituales negativas en algún área de nuestra vida? ¿Hacemos las cosas por Dios y por lo que el Señor nos enseña? ¿O hacemos las cosas por lo que las influencias de nuestro alrededor, de amigos, de familiares, de pastores, de iglesias, lo que sea? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo es nuestra oración cuando vemos a personas que dirías, madre mía, ¿por qué? Si es un hijo, si es una hija de Dios. ¿Y qué oramos? Señor, cámbialo, Padre, para que sea bendecido como yo lo soy. ¿Cómo ha podido caer? Y entramos en conversaciones de, uy, ¿has visto a fulanita cómo pudo hacer aquello? Señor, menos mal que me has guardado, guárdame que no quiero ser. ¿Nuestras oraciones están juzgando al otro? ¿Estamos participando de ser fariseo a la hora de orar? ¿O cuando preguntamos qué tal, cómo va, y empezamos a juzgar, y por qué te vacunas, y por qué no sales a la calle, y por qué no quedas conmigo, y por qué no vienes, y por qué ya no me saludas, o es que ya no me quieres, o por qué no estás pendiente de mí? Esos son comentarios de fariseo, de querer quedar por encima, de querer quedar mejor que el otro, que querer quedar de guay. O damos un consejo sin tener ni idea de lo que tenemos que decir. Hemos de tener muchísimo cuidado con todo esto. El estudio bíblico de hoy está centrado en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 21. La levadura de los fariseos. Hace un año atrás, Miguel, en un domingo, nos dio una palabra sobre este mismo texto. Pero el Señor lo ha traído y Él sabe el por qué. No vamos a hablar de lo mismo, porque en un mismo versículo, en un mismo capítulo, podemos encontrar temas que, por mucho que lo habíamos leído, no lo habíamos entendido. Así que vamos a leer Marcos 8, del 14 al 21. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traímos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. ¿Y no lo recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedacitos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo que aún no lo entendéis? Se olvidaron el pan. Se han ido a hacer un viaje, se han ido a hacer rumbo un tiempo y van a estar. Y se han olvidado el pan. No llevaron provisiones.
No, se olvidaron, entre uno y el otro, la casa sin barrer, no llevaron esas provisiones. Ellos, cuando Jesús les dice eso, lo primero que cogen y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y se acuerdan de que se han olvidado el pan. Qué poco discernimiento tenían cuando les hablaba Dios mismo. Qué poco discernimiento. Preocupados por el pan. Y Jesús, un tiempito atrás, había multiplicado los panes y los peces. Jesús les está explicando algo y a ellos se les ocurre acordarse del pan y ponerse a discutir, ponerse a hablar. ¿Que dónde estaba el pan? Y el discernimiento. Y las cosas que no ocupan el primer lugar, ¿por qué las ponemos siempre? ¿Por qué las pusieron siempre en prioridad? ¿Esto nos pasa a nosotros? Que Dios nos habla claro, en palabras que leemos, en palabras que escuchamos, orando, leyendo la palabra. Y nos acordamos del pecado del hermano. Y nos acordamos de lo que tenemos que hacer el fin de semana. Y nos acordamos de nuestro trabajo. Y poco a poco pasan los días y no hacemos lo que Dios nos mandó. Estamos preocupados de que Dios no nos provee, de que Dios no nos da el dinero, de que Dios no nos da el trabajo, de que Dios no nos da el amor de nuestra vida, que Dios no nos da un hijo, que Dios no nos trae salud, que Dios nos sana la enfermedad. Y no nos estamos dando cuenta de que Dios nos está hablando a lo mejor en otro sitio. Lo que nosotros necesitamos pasa a ser el segundo plano. Y lo primero es la voz de Dios. En ese caso, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Luego veremos esto qué significa. La levadura. Ellos entendieron literalmente lo que Jesús les estaba explicando. Literal, lo que decían era lo que entendían. ¿Y qué estaba haciendo referencia Jesús? ¿Qué quería decir? Porque bueno, está hablando de levadura y no está hablando de estiércol. El estiércol es malo, pues la levadura es para la cocina. Pues Jesús estaba haciendo referencia con la levadura a algo negativo. ¿Por qué? ¿En qué se basa? En tres cosas. Jesús cuando habla, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, está hablando en negativo, en que esa levadura es mala. ¿Por qué? Porque la levadura, una vez que se mezcla con el material, la masa cambia de su naturaleza. Y eso es lo que pasa con el pecado en nuestra vida. Dios nos hace una masa, Dios nos hace una naturaleza y el pecado cambia esa naturaleza. Y aunque esa naturaleza nos parezca lo normal, y aunque esa naturaleza nos parezca lo de siempre, aunque nos parezca que es lo que siempre aprendí, siempre me enseñaron, está contaminada y lo que ha hecho es cambiar nuestra vida. El pecado entra, el pecado sale, pero una vez que ha entrado, antes de que salga ya ha cambiado nuestra naturaleza. ¿Por qué Jesús también decía que la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos era negativa? Porque aparte de cambiar la naturaleza, la levadura, ¿qué más hace? Hace que esa naturaleza crezca, que ya no tenga la misma forma. Lo mismo pasa con el pecado. La masa crece en tamaño y en peso. Y nuestro pecado
crece de tamaño y de peso. Y la otra cosa por la que Jesús ve que la levadura de los fariseos y de Herodes es algo negativo, es porque la levadura actúa sin verse. La levadura, cuando la mezclas, es invisible y actúa y trabaja ahí en silencio y se deshace entre la masa. Y eso pasa con el pecado en nuestra vida. El pecado entra y trabaja sutilmente y trabaja invisiblemente, pero afecta gravemente nuestra vida. Cuando Jesús hablaba todo eso, sabía perfectamente lo que decía. Sabía las ideas, las tendencias, las modas, las manipulaciones que habían entonces. Y conoce las ideas, las tendencias, las modas y las manipulaciones que hoy en día tenemos. Y lo peligroso que es que todo eso cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de evangelizar, nuestra manera de enfrentarnos al mundo, nuestra manera de tener un ministerio. Estamos trabajando con la naturaleza que Dios nos puso o con la naturaleza modificada que ha tenido con el pecado. Vamos a leer Gálatas, Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 5, el 7 y el 9. Mirad qué dice. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedeceros a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aunque no se vea, aunque no te lo creas, aunque no parezca, aunque no lo merezcas, aunque no te lo puedas creer. 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una pizquita de pecado cambia nuestra vida. Un poquito de pecado cambia nuestro destino. Un poquito de pecado cambia nuestro propósito. Si leemos Lucas 12, el versículo 1, no hace falta leerlo. Si queréis lo miramos. Dice que la levadura de los fariseos, ¿qué es? Es la hipocresía. Eso es lo que dice Lucas 12:1. ¿Por qué se le ocurre a Jesús decir esto? ¿Porque se aburría? ¿Porque le pareció bonito? No. Jesús dijo eso porque los fariseos, ese grupo sectario, ese grupo religioso, ese grupo que manipulaba y tenía que ser de un pensamiento obligado, llegaron a sustituir los mandamientos de Dios por tradiciones humanas. Sus propias tradiciones eran lo primero que regían. Y después ya lo que Dios decía. ¿No suena? ¿No suena? ¿Hacer primero lo que yo quiero y después que Dios me ayude? ¿Actuar como yo sé y pedir la bendición de Dios? ¿Hago y después le digo gracias, Señor, porque me diste las fuerzas para hacerlo? ¿Estamos manipulando la naturaleza que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha puesto en nosotros? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro matrimonio? ¿Qué estamos haciendo con nuestro ministerio? ¿Qué estamos haciendo con nuestras iglesias?
¿qué estamos haciendo? ¿Cambiamos los mandamientos de Dios por nuestros quehaceres? ¿Cambiamos los mandamientos de Dios por nuestros hijos? ¿Cambiamos los mandamientos de Dios y los tiempos de Dios por nuestros planes y nuestro tiempo? Los fariseos, Jesús los tenía como actores de pensamiento judío porque comprendían, pero con corazón vacío. Hemos hablado de la levadura de los fariseos. ¿De qué es lo que quería decir la levadura de los fariseos? Y ahora vamos a hablar de otra cosa que dice el texto, que es guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y de qué? Los fariseos sabemos que eran sectas, personas que manipulaban, todo esto lo acabamos de oír. ¿Y la levadura de Herodes? ¿Quién era Herodes? Herodes era el hombre más malo que había en aquel momento. Era un hombre con una maldad desatada, era mundano al máximo, no tenía temor ni respeto, ni creía directamente en Dios. Encarceló, mató y torturó a muchísimas personas. Incluso quiso asesinar a Juan el Bautista. ¿Vale? Entonces, cuando Dios habla de la levadura de los fariseos, ya hemos hablado. Y de la levadura de Herodes, ¿a qué se refiere? Pues, ¿sabéis a lo que se refiere? A mundanalidad escondida bajo ropas de religión. Mundanalidad escondida bajo ropas de pastor. Mundanalidad escondida bajo ropas de anciano. Mundanalidad escondida bajo ropas de líderes, de jóvenes, de líderes, de niños, de lo que sea. De eso nos está hablando. Y no es aquel pastor que conocemos, y no es aquella chica que te dijeron, y no es aquel que siempre peca y siempre lo ves con diferentes personas raras, no. Nos habla a ti y me habla a mí. Dice, mirad, guardaos. Esta frase, mirad, guardaos. ¿Es que el cristiano no está protegido por Dios? Sí. ¿Es que el cristiano no está respaldado por el Espíritu Santo? Sí. ¿Es que yo no estoy bajo la sombra del Omnipotente? Sí. Yo estoy bajo la mano, en la palma de su mano. No me va a pasar nada. Claro. Por supuesto. Pero Jesús utiliza la expresión, mirad, guardaos. ¿Por qué? Porque en el cristianismo hay peligros. ¿Cómo puede ser? Porque nosotros vamos a Dios con la naturaleza cambiada. Porque nos acercamos a Dios con la naturaleza dañada. Porque no vamos de la forma que Dios nos crea. Y Dios tiene que picar, y que picar, y que picar, y cada vez vivir en esa esencia de la naturaleza de Dios, pero aún así no lo conseguimos. Por eso hay peligros, cuando digo que también hay peligros en el cristianismo. ¿Y cuáles son esos peligros? Pues hay peligro de incredulidad, hay peligro de endurecimiento, hay peligro de falta de fe, hay peligro de crítica, hay peligro de juicio. ¿En qué peligro nos encontramos? El Señor ha traído esta palabra. Palabra que sé que va a llegar a nuestra vida. Palabra que sé que va a transformar nuestro interior. Palabra que sé que va a sanar
nuestra alma y que nos va a dar la oportunidad de cambiar y nos va a dar la oportunidad de avanzar, nos va a dar la oportunidad de seguir adelante. Así que desde aquí, entra en tu habitación, entra en un lugar solo y habla con Dios y dile: Señor, yo ya no quiero ser más así. Yo ya no quiero ser esa persona hipócrita. Yo ya no quiero ser esa persona que me dejo llevar por las tendencias. Yo ya no quiero ser esa persona que hace lo que le dicen. Yo quiero hacer lo que tú me mandes. Yo quiero ver tu voluntad. Yo quiero saber y conocer qué es lo que tienes preparado para mi vida y quiero actuar. Es hora de ponerse delante del Señor. Os agradezco una semana más que hayáis querido estar aquí conmigo. Os bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el domingo.